Después de casi 20 años, ayer ha reaparecido en el escenario político una vieja figura que lamentablemente no recordamos con mucho agrado muchos de los bolivianos, tal vez todos. Me refiero al señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Hizo una publicación en las redes sociales sobre una propuesta de nueva constitución para el país. La ha llamado la Constitución de Todos. Y bueno, ahí hace algunas referencias como tener un primer ministro, en fin, varias consideraciones que por supuesto le paso el análisis ahora a Jorge. ¿Qué opina sobre todo esto? Bueno, yo le podría decir lo siguiente, en dos vertientes. La primera, sobre la persona de Sánchez de Lozada. 20 años de silencio no van a transformarlo en un hombre inocente. El silencio no exculpa a Antonio de la atrocidad cometida en aquel octubre negro donde más de 60 bolivianos perdieron la vida. ¿Esto qué significa? Que la justicia, por más que hayan transcurrido 20 años y fuesen después 30 o 40 años más, la justicia siempre lo demandará porque tiene algunos temas pendientes, estructurales, por la pérdida de vidas bolivianas, por haber ordenado y haber permitido que se genere en nuestro país una masacre en aquellos años. Y le diría también, ahora que habla de libertad, que habla de democracia, de una democracia en asedio del autoritarismo, y que dice que solo se debe hablar si las palabras son mejores que el silencio, pues señalarle ahí que también se debe hablar cuando las palabras, Antonio, pueden explicar, permitirnos comprender y aclarar la muerte absurda, la muerte innecesaria, la muerte que él había generado. Las palabras del señor Sánchez de Lozada eran algo que el país estaba esperando. Y en esto que le decía, de hablar y de referir a la defensa de la libertad, a la equidad social, a la democracia en asedio de un autoritarismo que él observa y a ese proceso de desinstitucionalización, y que para ello la propuesta es este contenido de constitución, pues le puedo decir ya de manera personal allí que son 20 años son 20 años o 2 décadas de desperdicio intelectual de parte del señor Sánchez de Lozada, de pérdidas en lo intelectual, porque no ha comprendido las razones centrales de cómo este Estado y esta sociedad se configuraba y acumulaba socialmente en un movimiento popular en aquellos años. No ha comprendido cuáles fueron los ejes movilizadores de aquel tiempo. No comprendió tampoco las formas de organización de las estructuras más sentidas de nuestro país a partir de una enorme diseminación de organizaciones sociales a lo largo y ancho de Bolivia, del territorio nacional. Y no comprendió y no ha comprendido tampoco, por lo menos no lo muestra en este documento, que Bolivia requería en aquel entonces una representación diferente, una representación justa, una representación inclusiva, y que el hecho inclusivo tiene como elemento central el incorporar a grandes sectores de bolivianos que, siendo bolivianos, no eran ciudadanos porque sus derechos no se podían incorporar o no se representaban de forma adecuada en la constitución política del Estado. Entonces, todo esto lo que nos permite afirmar es que ha malgastado el tiempo, ha malgastado la reflexión. ¿Por qué? Y acá entramos en algunos elementos de la Constitución, porque nuevamente quiere que se retorne al único camino para conformar y estructurar la organización política del poder de Bolivia, al único camino que señala la representación política. ¿Sabe usted, Antonio, dónde la derecha, a lo largo de los años, la derecha más conservadora y radical, a lo largo de los años, ha puesto principal interés en la representación política? No les preocupa tanto los presidentes, quien ejerce el poder mayor, sino las instituciones y su representación. Toman y cooptan
las instituciones y su representación. Y acá el señor Sánchez de Lozada, sintetizo solamente en una de sus propuestas, quiere concentrar el poder en un presidente que tiene la posibilidad de elegir autoridades militares, autoridades electorales y judiciales. Y él le llama un presidente de poderes limitados. Fíjese usted, quien puede elegir estas autoridades si tiene un poder limitado. Y lo novedoso, sin lugar a dudas, es la creación de un primer ministro, pero cuando miramos las facultades que tiene, la vinculatoriedad con el presidente, su elección con los 2/3 en la en las cámaras de diputados y senadores, es decir, del Congreso como propone, pues entonces lo que está haciendo es recortar la democracia, disminuir el Estado plurinacional o reducirlo o extinguirlo, mejor dicho, extinguirlo, permítame corregir, extinguirlo es la palabra correcta, para poder restablecer retrógradamente, no, de forma nueva, un Estado como el de los años 90. Reduce la Cámara de Diputados a 108 diputados y reduce la Cámara de Senadores a 27 senadores, porque aquello le sería más fácil, en la vieja lógica de la partidocracia, más fácil de poder controlar, y le otorga todo el poder a esos pocos diputados y senadores para que ellos elijan al primer ministro, que es en realidad quien gobernaría, y mantiene como presidente del Estado a una persona durante 10 años. Y esa persona tiene la capacidad, como le he dicho, de elegir autoridades militares, judiciales, electorales. Entonces, es un modelo de Estado restrictivo de la democracia, del ejercicio democrático. Y, por supuesto, es un Estado que aniquila la plurinacionalidad. Si aniquila usted la plurinacionalidad, significa que termina también con los derechos de las naciones minoritarias, de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, para colocarlos nuevamente solamente en un sentido nominal. Ahora, Jorge, seguramente tiene mucho que ver con todo lo que me acaba de explicar, pero ¿por qué también cree usted de que mucha gente no se ha manifestado en otra época? De repente hubiera sido que aparece gente que apoya, que dice que bien, ahí está una mirada diferente de país, en fin, pero nada de eso ha ocurrido. ¿Por qué cree, Jorge? Bueno, le señalaba esto, Antonio, precisamente, que el señor Sánchez de Lozada ha malgastado 2 décadas en un infructuoso ejercicio intelectual. No se manifiesta la gente porque en Bolivia, Antonio, hay una lógica de movilización de los sectores sociales de nuestro país, de las diferentes organizaciones también de nuestro país. Cuando decimos organizaciones y sectores sociales, no asocie usted únicamente esto a la cuestión popular, sino también a las organizaciones que concentran en su seno a empresarios, a sectores productivos, etcétera. Ese modelo de Estado del señor Sánchez de Lozada, retirando la figura del primer ministro, ya es un modelo de Estado probado y también concluido en sus resultados, y sus resultados no son otros que el fracaso de lo que implosionó en el año 2003. Este modelo neoliberalizador ya lo hemos vivido en Bolivia, hace 20 años precisamente, y los resultados fueron que quedamos en el último lugar, por solo señalar un elemento, en el último lugar del desarrollo humano, por detrás de Haití inclusive. Número 2, fíjese usted la extraña coincidencia entre el libro que presenta la señora Yanine Áñez, justificador de su golpe de Estado, pero también que habla en los 6 capítulos que tiene como estructura ese libro, habla de lo que fue la construcción del Estado plurinacional, llena de adjetivos, de desprecio y de broncas no administradas sobre el movimiento social y popular, sobre el movimiento al socialismo. Acá también el señor Sánchez de Lozada, con mayor finura, por supuesto, establece ese mismo mecanismo de desprecio a lo popular, a lo social, a la inclusividad que generó el Estado plurinacional de Bolivia.
Por los dos lados critican aquello, la Constitución del año 2009. Pero esto, fíjese usted, va a contramano de los factores, de las lógicas, de los factores movilizadores en nuestro país. Quien no entiende, estudia, comprende y deconstruye todo lo que son estos factores organizacionales, sociales de nuestro país, Antonio, pues no puede comprender la Bolivia más profunda y la Bolivia en esencia. Y si no se comprende esa Bolivia en esencia de cómo está organizada, pues estas propuestas que no interpretan el verdadero sentir del conjunto de los bolivianos, y cuando digo esto lo hago señalando las repercusiones que usted bien ha advertido, las repercusiones tan escasas que tiene esto como impacto sobre la movilización de otros bolivianos. No se manifiestan en apoyos porque esto no interpreta el sentir de Bolivia. El Estado, y concluyo con esto, Antonio, el Estado en Bolivia tiene hoy en día una agenda por construir y pendiente distinta de lo que ha propuesto el señor Sánchez de Lozada. El modelo de Estado que debe perfeccionar lo plurinacional, el Estado creado en el año 2009, requiere otros elementos que no son aquellos que ya aprobamos con la vieja Constitución del 94, que representa, salvando la figura del primer ministro, esto que ha señalado el señor Sánchez de Lozada el día de ayer. Entonces, le digo, el esfuerzo intelectual del señor Sánchez de Lozada y del conjunto de personas que lo acompañan ha sido un esfuerzo insuficiente, y han malgastado el tiempo porque hoy en día las demandas de nuestro país, las demandas estructurales como sociedad, como Estado, como lógicas societales de movilización y de coexistencia en nuestro país caminan por otro lado, Antonio. Y siendo esto así, por supuesto que puedo equivocarme, siendo esto así, requieren otros planteamientos, otra forma de sociedad y otro modelo de Estado respecto de lo que se contempla en la propuesta que ayer el señor Sánchez de Lozada le hizo conocer a los bolivianos. Jorge, usted me dirá si estamos muy alejados o de repente, o nos acercamos, pero últimamente han habido muchas versiones de interés, Jorge, sobre el lito boliviano. ¿Podría haber alguna relación de la reaparición de Sánchez de Lozada con ese interés que hay desde otros países sobre el litio boliviano? Muchas veces no se perciben de forma clara y taxativa estas relaciones que en la política y en los intereses geopolíticos, económicos, hoy de fuertes corrientes financieras, de intereses en la construcción del nuevo orden internacional, del sistema capitalista y de los factores imperiales en el mundo. Muchas veces esto no se percibe de manera clara y palpable, Antonio, pues circula por el subsuelo de la vida y del mundo político, pero circula con altísima intensidad. Por supuesto que hay sectores en Bolivia vinculados al capital financiero internacional, vinculados a los centros de poder, vinculados a los factores imperiales en el mundo. Hay conexión, por supuesto, de quienes quisieran tener en sus manos la decisión última respecto de qué hacer con nuestros recursos naturales y de cómo encaminar también el proceso de su explotación y de su exploración. Fíjese usted que el señor Sánchez de Lozada inicia su proceso de salida y de decantación de la vieja partidocracia precisamente por la explotación del gas que intentaba realizarla por Chile. Y hoy en día, creyendo que estos 20 años van a sembrar un gran manto de olvido en nuestro país, hoy en día vuelven en los primeros elementos de reconformación de su propuesta y de reorganización y avance del modelo neoliberal en nuestro país, esas intenciones tienen, pues vuelven a señalar y decir con unas palabras que parecen inofensivas: los recursos naturales, dice este proyecto de constitución que propone,
Los recursos naturales son de los ciudadanos, no del Estado. Pero los ciudadanos se organizan a través del Estado y se organizan a través de modelos que derimen y determinan en procesos electorales. Y esos procesos electorales son la decisión soberana de hacia dónde debemos caminar. Entonces le resumo y le respondo, Antonio, por supuesto que de manera no perceptible el interés está sobre nuestros recursos naturales. El interés pero también está, Antonio, sobre la reconstrucción del estado de privilegios de sectores sociales hegemónicos que por el solo hecho del color de piel, del apellido, del conocimiento, ya están casi predestinados a administrar Bolivia. Esto hay que observarlo y por eso el hincapié que vamos a poner en referirnos y en advertir a lo que significan estas propuestas de que se intenta nuevamente restablecer esa democracia o eso que Boaventura Santos llama la pigmentocracia, una democracia a partir del color de piel, que este sea el elemento determinante para ver quién manda y no el proceso electoral ni tampoco el proceso inclusivo.